Hay lugares en el planeta donde la vida parece imposible. Regiones donde el frío no perdona, donde el sol desaparece durante semanas, donde la oscuridad domina el horizonte y el hielo se adueña de todo. Pero allí, en uno de los entornos más duros de la Tierra, una cultura humana no solo sobrevivió, sino que prosperó durante siglos. Hoy vamos a viajar al Ártico para conocer a los Inuit, un pueblo cuya historia, identidad y resistencia desafían todo lo que creemos saber sobre la capacidad humana de adaptación. Esta es la historia de los Inuit, la cultura que aprendió a vivir en el borde del mundo. La historia documentada de los Inuit tiene sus raíces en un pueblo arqueológico conocido como la cultura Thule. Los investigadores sitúan el surgimiento de esta cultura alrededor del año 1000 de nuestra era, en lo que hoy es Alaska. Desde allí, los Thule comenzaron una expansión sorprendente hacia el este, moviéndose a lo largo de las costas árticas de Canadá y llegando incluso a Groenlandia. En el lapso de algunos siglos ocuparon gran parte del Ártico, reemplazando gradualmente a culturas anteriores del norte, como la Dorset, cuyo origen y desaparición aún están siendo estudiados. Los Thule son considerados los antepasados directos de los Inuit modernos. Su expansión no fue militar, sino adaptativa. Seguían rutas de animales, recursos marinos y patrones climáticos que conocían profundamente. El Ártico es un maestro exigente, sin árboles, sin cultivos posibles y con temperaturas que pueden caer mucho más abajo de los menos 30 grados Celsius. Solo un conocimiento íntimo del entorno permite sobrevivir. Los Inuit, o los herederos de ese legado Thule, desarrollaron una relación extraordinaria con el hielo y la nieve. No se movían al azar, aprendían desde pequeños a leer el terreno, a distinguir nieve firme de nieve traicionera, a escuchar el crujido del hielo para anticipar peligros invisibles. Su dieta tradicional estaba compuesta casi exclusivamente por productos animales: peces, focas, caribúes y en algunas regiones incluso ballenas. La grasa, que en otras culturas sería secundaria, aquí se convertiría en energía vital para soportar el frío extremo. Cuando pensamos en los Inuit, muchos imaginan inmediatamente un iglú. Y sí, los iglús fueron parte de su repertorio de refugios, pero es importante comprenderlos en su contexto real. El iglú era un refugio temporal, usado principalmente durante travesías invernales o en zonas donde la nieve compacta lo permitía. No era la vivienda permanente de todas las comunidades inuit. Los asentamientos más estables se construían con estructuras de hueso de ballena, madera flotante y pieles, especialmente en regiones donde estos recursos estaban disponibles. Estas casas semisubterráneas ofrecían aislamiento térmico y eran ideales para pasar los largos inviernos. Ya fuese en un iglú o en una casa de hueso y tierra, lo esencial era siempre el ingenio, transformar lo mínimo en protección y calor. En el Ártico, la caza no era una actividad, era la base de la vida. Los Inuit se especializaron en técnicas que requerían precisión, paciencia y un conocimiento profundo del comportamiento animal. La foca era uno de los recursos más importantes. Su carne, su grasa y su piel eran esenciales. El caribú proporcionaba ropa, herramientas y alimentos. Y en algunas regiones, como partes de Alaska y Groenlandia, la caza de ballenas formaba parte crucial de la subsistencia. Cada animal era utilizado en su totalidad: huesos para herramientas, pieles para ropa, tendones para cuerdas, nada se desperdiciaba. El kayak, una embarcación ligera, estrecha y extremadamente maniobrable, permitió a los cazadores perseguir presas en aguas difíciles. Para viajes más largos o grupos familiares se utilizaban botes más grandes llamados umiaks. La movilidad en el Ártico hubiese sido casi imposible sin uno de los compañeros más importantes de los Inuit: el perro. Los perros Inuit, resistentes y adaptados al clima, tiraban de trineos que permitían desplazarse largas distancias, incluso sobre hielos irregulares. El trineo no solo servía para viajar, permitía transportar presas, materiales y pertenencias esenciales. Para los Inuit, los perros eran compañeros de trabajo, guardianes y protectores frente a depredadores como los osos polares. La unión entre humanos, perros y trineos fue uno de los pilares tecnológicos que permitió a los Inuit expandirse y adaptarse a lo largo del Ártico. La espiritualidad Inuit es diversa y varía entre regiones, pero comparte un elemento fundamental: la idea de que el mundo natural está vivo.
El mar, los animales, el viento, el hielo, tienen presencia, intención y significado. Una figura muy conocida dentro de algunas tradiciones es Setna, asociada al mar y a los animales marinos. Su historia tiene múltiples versiones, transmitidas de forma oral, y todas coinciden en su importancia como protectora y gobernante de los seres del océano. También existen relatos sobre espíritus, transformaciones y seres que conectan el mundo humano con el mundo natural. Estas historias funcionan como enseñanzas, advertencias y formas de explicar fenómenos extremos del entorno. En un paisaje marcado por la oscuridad invernal y las auroras boreales, el mundo espiritual y el mundo físico se entrelazan de manera profunda. A pesar de las condiciones extremas, o tal vez debido a ellas, el arte inuit floreció de manera inesperada. Tallados en marfil de morsa, huesos de ballena o madera flotante, representan escenas de caza, animales, espíritus o figuras humanas. Las máscaras ceremoniales, en algunas regiones son más notables y expresivas, y la ropa tradicional, hecha con pieles de caribú, foca o ave, es una combinación técnica y estética. Cada prenda tenía un propósito funcional, pero también una identidad cultural. La decoración no era un lujo, era una manera de expresar pertenencia y significado. Durante siglos, las comunidades inuit mantuvieron contactos esporádicos con exploradores europeos que se aventuraban por las rutas del Ártico. A partir del siglo XVIII, estos contactos se intensificaron y con ello llegaron cambios profundos. El comercio de pieles, la introducción de herramientas nuevas, la presencia de misioneros y, lamentablemente, enfermedades que para los inuit no tenían defensas, transformaron muchas comunidades. A lo largo del siglo XX, en distintos países, algunas familias inuit fueron reubicadas o incentivadas a adoptar modos de vida menos nómadas. Esto generó cambios culturales, sociales y económicos que todavía hoy son objetos de debate y estudio. Sin embargo, a pesar de las presiones extremas, los inuit mostraron una notable capacidad para mantener su identidad, su lengua y su sentido de comunidad. Hoy, los inuit viven en regiones de Alaska, Canadá y Groenlandia. Forman parte de países modernos, pero conservan tradiciones, idiomas y una fuerte conexión con sus territorios. En Canadá, por ejemplo, acuerdos modernos han permitido crear regiones autónomas administradas por pueblos inuit, como Nunavut, donde tienen un rol central en el gobierno. En Groenlandia, la mayoría de la población tiene ascendencia inuit y participa activamente en su autonomía dentro del Reino de Dinamarca. Uno de los grandes desafíos actuales es el cambio climático. El hielo marino disminuye, los patrones de caza cambian y algunas comunidades deben enfrentarse al desplazamiento debido al derretimiento del permafrost. Aún así, la resiliencia histórica de los inuit continúa siendo visible. Su relación con el entorno, su conocimiento tradicional y su capacidad de adaptación hacen que su voz sea hoy esencial en los debates sobre el futuro del Ártico. La historia de los inuit no es solo la historia de un pueblo, es la historia de la capacidad humana de adaptarse, crear y sobrevivir incluso en los entornos más duros del planeta. En el silencio del Ártico, entre el viento y la nieve, entre la noche polar y la luz que nunca termina, los inuit forjaron una cultura que desafía la lógica y que inspira respeto profundo. Su legado sigue vivo, en su arte, en su lengua, en su relación con el hielo, en su determinación de proteger la tierra que ha sido su hogar durante siglos. Los inuit nos recuerdan que la supervivencia no es solo fuerza, es comprensión, respeto y equilibrio, y que incluso en los lugares más fríos y remotos de la Tierra, la vida encuentra siempre un camino.